interesante que tiene que ver con la iglesia, vamos a hablar del discípulo. Vamos a tener este estudio sobre el discipulado. De hecho, este culto es discipulado. Y al respecto, yo quisiera que pudiéramos recordar la gran comisión del Señor allí en Mateo 28. ¿Se acuerdan? La gran comisión. Jesús dijo: toda autoridad y toda potestad tengo, me ha sido dada desde el cielo. Toda potestad, recuerden, toda potestad, así que con Él todo es posible. Dice: toda potestad, sano, liberto, resucito muertos, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, por esta razón, ustedes vayan y hagan, subrayen la palabra, hagan discípulos, ¿sí? Hasta lo último de la tierra. Y así que la parte clave es la parte discípulos, y es lo que vamos a estar tratando. Nosotros no entendemos muy bien a veces qué es ser discípulo, y este estudio tiene el objetivo de que podamos entender qué significa ser un discípulo. Así que vamos a estar desarrollando varios textos bíblicos y nos van a ayudar para esto. Lo primero que quiero decirte es la definición académica del término. La definición académica. Discípulo es alguien que es instruido, enseñado, ¿sí? Por un maestro. ¿Sí? Por un maestro. Por alguien que sabe, le enseña. Entonces, y el que es instruido y sigue esa enseñanza, no lo tiene como un currículo de materias, sino que asume esto. Como si para los radicales ser discípulo es ser radical. Malvino, Irigoyen, ¿se entiende? Y para los peronistas sería Perón. Y que sigue una doctrina. No puede salir con otra. Si no está faltando los ideales que asumió. Un discípulo es alguien que sigue lo que se le instruyó. Al maestro que se le instruyó. El término se traduce a nuestras Biblias en español como discípulo. No me pregunten en inglés porque no está Melanie y Florencia está en Suiza, así que no sé cómo se dice en inglés, pero sí te puedo decir el origen antes de que pase al inglés y antes de que pase al español, como lo tenemos en las Biblias. La palabra viene del griego, como todo en el Nuevo Testamento, del griego, y es matetes. M-A-T-H-E-S, matetes, que significa un instruido, alguien que es instruido. En la antigua Grecia, todos los sabios tenían escuelas de discípulos. Antes de Cristo, estoy hablando antes de Cristo, si para Jesús no fue una palabra nueva, así como hemos visto que Jesús tomó la palabra eclesia, que es la asamblea de Grecia, no tomó de la cultura griega. Bueno, en el Nuevo Testamento no está la palabra iglesia, en el Antiguo, no está en el Nuevo. Eclesia es asamblea, eso es iglesia. Si viene del griego, nosotros hoy llamamos iglesia. Obviamente está santificado el término en el sentido sagrado de lo que significa la iglesia, hoy separado al lado de asambleas populares, asambleas políticas, asambleas de consorcios, asambleas de clubes. Bueno, está separado el término, ¿no es cierto?, en el concepto. ¿Se comprende? Hoy nadie dice se reúne la iglesia del Congreso, y no, se reúne la asamblea del Congreso, la asamblea legislativa. Se reúne hoy la asamblea en la iglesia de los vecinos. No, en la asamblea de los vecinos. ¿Se entiende esto? Es decir, que en el concepto, obviamente hoy está transformada esa palabra. Pero en sí, en su origen, la palabra iglesia viene de eclesia, doble K, eclesia en griego. De la misma manera, la palabra discípulo significa que es instruido por su maestro, siguiendo la enseñanza, la línea, ¿sí?, de su maestro. ¿Sí? Este concepto ya venía en Grecia, estaban los discípulos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, estaba la escuela filosófica, 200, 300 años, 400 años antes de Cristo. Es decir, ya estaba la palabra discípulo. No en Israel. En Israel la palabra griega es talmid, que después se pone Talmud, que significa instrucción. Pero en sí, el que estudiaba la Biblia sin compromiso, eso sí, para los hebreos era sin compromiso, que estudiaba, que le enseñaban la Biblia, ¿sí?, o le enseñaban la Biblia hebrea, o le enseñaban la ley, era talmid.
estudiante que se le enseñaba. Jesús cambió, ¿sí? Para él no está el mismo, para él es discípulo, hay una diferencia. Una cosa es estudiar como chico en la escuela, o la cultura, lo que sabe un chico quizás en general, la cultura cristiana o católica, pero que no está comprometido. ¿Y qué somos? Soy católico, pero no está comprometido. Los mandamientos dicen una cosa y él hace la que siente. ¿Se entiende esto? Y si no está instruido, no es un militante, va a ser lo que hace un ateo, va a ser lo mismo, lea lo mismo. Sí, es más, si le preguntás ya se olvidó. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, en el Nuevo Testamento se va a usar la palabra griega, matetes, Jesús la usó, que significa discípulo. 296 veces, quizás un poquito menos o un poquito más, 269 veces, quizás menos, está en el Nuevo Testamento. Una sola vez está en el Antiguo, en Isaías. En Isaías 8:16 va a decir, ata la ley, a los discípulos, le dice a Isaías. Es la única vez en todo el Antiguo Testamento. Es decir, que en el Antiguo Testamento no hay discípulos, pero en el Nuevo Testamento, ¿quién está en el Nuevo Testamento? ¿Quién está? Levante la mano los que están. Bueno, entonces está 296 veces, ahí sí se va a nombrar la palabra discípulo. ¿Se van dando cuenta que es una nueva era en el Nuevo Testamento? ¿Notaron? Que es una nueva era, que es un nuevo tiempo en el Nuevo Testamento. Acá se habla del discípulo, y el discípulo, díganlo conmigo para interpretarlo políticamente, para tener una comparación política, díganlo conmigo, es militante, díganlo. El discípulo es militante. Es militante, no estudia solamente, no es el chico que va a la secundaria, a enseñar la revolución industrial, la revolución francesa, y sabe un montón de cosas, el combate de San Lorenzo, San Martín, pero tiene cultura general. ¿Se comprende? Esto no es distinto, es un compromiso del discípulo. ¿Sí? Si nos quisieran conceptuar o analizar, ¿sí? De una manera, desde un punto de vista social o político, nos dirían que nosotros los evangélicos somos militantes, con términos comunes, humanos, pero en realidad es discípulo. Esa palabra discípulo hay que entenderla, ¿sí? Quiero que pudiéramos ver cómo se produce el discipulado en primer lugar. ¿Cómo se produce? Pues si estamos hablando de que es alguien que es instruido por el maestro, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, alguien que quiera leernos Mateo, Isaías 8:16. A ver, es la única vez que aparece en el Antiguo Testamento, así que es bueno saberlo, ¿no? Alguien con voz fuerte, que lo quiera leer. Hagan testimonio. Cerrar la ley, sellada, cerrada. Ya está, no le agregues más nada. Cerrar la ley entre mis discípulos. Decir conmigo, no la agreguen ni le quiten, digo. Si dice sellado, chao, digo, no podés agregar una S. Escrito es ta. ¿Estás de acuerdo eso? ¿Sí? Y esto se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y tal, no la agregues. ¿Sí? Así que fue el gran problema que hemos visto nosotros con el tema de los fariseos. Cuando estudiamos los fariseos la otra vez, los fariseos le agregaban con sus tradiciones. Había hecho manuales sobre la ley. Lo que a ellos, por ejemplo, les parecía que cómo se tenía que cumplir la ley. Le agregaban y ataban pesadas cargas que ellos no levantaban, ellos no movían. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Por eso Jesús lo odiaba a los fariseos. Lo odiaba a los fariseos. Y el apóstol Pablo era un fariseo. Así que había sido, mejor dicho, un fariseo. Así que bueno, desde el punto de vista de Dios, quiero que tomemos esta nota. Desde el punto de vista de Dios, va a ser rápido esta parte, porque me quiero detener más en la otra. Tenemos que entender que desde el punto de vista de Dios hay estas características. Primero, Dios llama. Dios llama. De hecho, Romanos 8:28 al 31 lo va a decir. A los que antes conoció, a esto también. ¿Cómo? Predestinó. Y a los que predestinó, a esto también. Glorificó. Exactamente. Muy bien, ¿qué más? Siga haciéndolo. Es decir que
hay un llamado de Dios, ¿sí? Es Dios el que ya lo tiene ya anotado. La Biblia va a declarar que está anotado en el libro de la vida. Hablando de la vida eterna, porque si está anotado en el cielo, no se trata del registro civil de Quilmes ni de Solano. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de que te anotaron, antes que naciera tu abuela, anotaron el nombre, decir conmigo, mío. Lo anotaron. No es que no estábamos ni en pañales, ni ningún plan, porque estábamos en la eternidad de Dios anotados. Bueno, así que en este sentido hay un llamado de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir que comencemos por aquí, desde la actitud de Dios hay un llamamiento, desde la actitud de Dios. Dios llama, lo hace el miércoles con las hermanas, el martes de oración, lo hace los días viernes con un discipulado, lo hace el domingo, lo hace los sábados con los chicos, con los jóvenes, y lo hace en la escuelita bíblica. Llama, 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 llama y llama, como hoy pasaron adelante ustedes también. Amén. Uno pasó porque le dolía la pierna, el otro por tal cosa, y el otro por falta de trabajo. Él llama. A veces no entendemos cuando Dios nos está llamando. No lo entendemos. Y ninguneamos a Dios porque no nos gusta el cartero, no nos gusta el cartero que nos trae la carta, la citación. No nos gusta. No, predica fulano. Dios te está mandando una carta. Hoy a la mañana nos dijo pacientemente, espérenme. Y Dios habló, porque no habló. Así que el cartero es quien Dios quiere usar. Gloria a Dios por aquellos que ya eligen también en este sentido. Así que bueno, pero tenemos un llamado de Dios. Es muy importante porque entonces no es que me dan la oportunidad o no me la dan en la iglesia. Cuidado. Porque a veces hacemos un juego medio casi político, institucional de la cosa. Y no es así. Dios llama. Por eso le decimos que cuando hay un conflicto así, por supuesto que hay cosas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, bueno, si Dios te llamó, que estuvieras cerrado con candado, Dios te llamó. No importa quién ni el nombre que tiene, si Dios llamó, llamó. Así que, lo segundo que quiero que veas acá, de la característica de Dios llama, Dios elige. Esto es lo otro. Dios elige. Esto es lo otro. Y en este sentido, es clarísimo de que en los evangelios vamos a encontrar, en todos los 4 evangelios, pero especialmente los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a estar encontrando cómo Dios elige a los discípulos, los elige. En el capítulo 10 de Lucas hay una elección, así que lo que tenemos para el último punto, pero Dios elige. Entre el mundo elige. Tenemos la bendición que quizás no tienen algunos, miles y miles y miles que viven en países musulmanes o en países animistas que adoran muchísimos dioses. Nosotros tenemos la bendición donde que sea por el sacerdote de la parroquia, sea por la abuela que prendía la vela y hasta la estampita, lo que sea, pero me enteré y el 24 empiezo a preparar el asado y me entero que es Navidad y que ahora es Pascua y que bueno, habrá feriado. Eso es en Argentina, eso es en Paraguay, eso es en Bolivia, o es en Estados Unidos, Alemania o España, pero no en todo el mundo. Hay casi 3.000 y pico millones que no tienen esta fiesta. Vos puedes tomarlo como una fiesta, dedicarte al pollo y al asado, lo que sea, o a la rosquita de Pascua, o la que sea, o venir a alabar al Señor, una de las dos. Eso ya está en cada uno de nosotros. ¿Qué hago con la carta? ¿Qué hago con la carta que me mandaron? Eso está en cada uno de nosotros. Yo puedo tirar la carta al costado, o tomarla y ponerle un cuadro y toda esa carta. Y empezar a ponerle la pincha, la mejor pincha que pueda. Eso está en cada uno. Pero tenemos una elección, fuimos elegidos en una fracción geopolítica del mundo en donde el Evangelio, la buena noticia, no digo la evangélica, el Evangelio, venga por quien venga, el Evangelio, ¿sí?, en toda su diversidad de expresión, ¿sí?, llega. Yo puedo enterarme, entonces estoy elegido desde ese punto de vista. Y otra cosa importante, después es que aparte de elegir, constituye, y acá está Lucas 10, constituye en Marcos 3:13
Mateo 10, bueno, vamos a encontrarle cómo vienen los primeros discípulos. Lo van a encontrar en sus Biblias. Ahí tomando mate o en ayunas, como ustedes quieran, lo pueden estudiar. Ahí están los primeros discípulos. Ahí están los primeros discípulos elegidos, que están elegidos. Los fue a buscar. Tomen en cuenta esto. Él llama, los va a buscar, ¿sí? Los elige para llamarlos, para elegirlos, ¿sí? Dios hace esta actitud, viene de Dios. Ahora, dentro de los llamados también están los constituidos, que hacen la base apostólica. Los constituidos, bueno, lo vamos a encontrar en Lucas 10. Vamos a ver cómo Dios constituye todo esto. En Mateo 10, del 1 al 4, ahí eligió justamente a los 12 para que estuvieran con él. ¿Sí? Y están los nombres, ¿no? Están todos los nombres, los 12 apóstoles. ¿Se acuerdan? Dan los 12 apóstoles constituidos. Los llama aparte y les confirma la elección. Pero los constituye con base apostólica, los constituye. Pero después también tenemos algo importante. No solamente elige y constituye, sino que también envía. Y ahí en Lucas 10, a lo que me refería a Lucas 10, tenemos el envío de los 70, de 12 en 12. Y de esa manera, el 70 significa programa de Dios, el programa de Dios, lo que Dios ya tiene preparado, ¿sí? Los tiempos que Dios establece, y ahí los envía diciendo que todos los discípulos, todos tienen que evangelizar. Los envía de 70, yo no tengo los nombres, vos tampoco tenés los nombres de los 70, yo no los tengo. Como no tengo los nombres de los hermanos de Australia, de los hermanos de Suiza, de los hermanos paraguayos, tengo algunos conocidos, ¿sí? Que me llega de oídas o así. Ni en Argentina sé quiénes son todos los 70, pero gloria a Dios porque tengo varios. ¿Se entiende? Es un número que en realidad está representando toda la iglesia y en la misión. Es decir, toda la iglesia son discípulos. Todos son discípulos. Aunque algunos fueron constituidos como apóstoles, constituidos. ¿Por qué apóstoles? Porque no había Nuevo Testamento, no se había escrito todavía. La base era apostólica. ¿Sí? Pedro, Juan, ¿sí? Eran claves, Andrés, eran claves, ¿sí? Para la doctrina y para el fundamento de la iglesia. Una de las Biblias, la Biblia que se ha escrito, así que ellos decían, escúchame bien porque nosotros lo hemos visto y oído. Lo que palparon nuestras manos, ¿en serio? Sí, resucitó y nos transformó. Con razón dejaste la empresa del pescado. Con razón tal cual dejaste a Zebedeo a tu padre solo. Ahora me explico. Con razón ahora me doy cuenta porque se levantó este paralítico cuando le diste la orden que se levante. Y claro, ese es su nombre. Así que, como esto no estaba todavía, la Biblia llevó un tiempo, el Nuevo Testamento a escribirse, fue fundamental la base apostólica, ¿sí? Era la base que daba testimonio de la cercanía de haberlo visto y oído. Por eso, el otro apóstol elegido también, mi concepto del apostolado es ese, hasta ahí, Pablo es el otro apóstol. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque uno de los 12, ya sabemos que fue Judas, que no fue el que estaba justamente para integrar la iglesia, y porque era el apóstol para los gentiles, el apóstol Pablo. Y de hecho, de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos son de Pablo? 13 son cartas, les llamamos cartas pastorales. Digo cartas pastorales. Son todas cartas. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, carta del apóstol Pablo, epístola del apóstol Pablo a los romanos, epístola a los que viven en Éfeso, epístola a los que viven en Tesalónica, epístola a los que viven en Colosas. ¿Conocen esas? ¿Las conocen esas cartas? Son cartas pastorales que nos llegan a nosotros, lo mismo que dicen los filipenses nos dicen a nosotros, lo mismo que dicen los gálatas nos dicen a nosotros, para situaciones que vivimos similares o que tenemos que estar viendo justamente de parte del Señor. Así que la base apostólica es constituida como base de la palabra, Así que es importante entender esto. Después, si se coloca otro concepto sobre lo apostólico, no reniego de eso, pero yo lo que he sabido es eso, es lo que creo. No había Biblia, los apóstoles decían, te voy a contar lo que he visto hoy. Dios lo constituye, lo lleva a contraparte y lo coloca como apóstoles. Muy bien. Así que tenemos, Dios llama, Dios elige.
Mateo 10, del 1 al 4, Marcos 3, del 13 al 19, Lucas 6, del 12 al 16, y Lucas 10 está toda la parte de los 70, los 70 que son enviados, pero como para que nosotros tengamos claro que estamos dentro de ese grupo, nosotros estamos dentro de los 70. Bueno, ahora bien, sin ninguna duda de que hay un propósito muy especial para que Jesús coloque este nombre a sus seguidores, discípulos. ¿Sí? La palabra discípulos la va a usar Pablo, la va a usar todos, la van a usar después en el Nuevo Testamento, la van a usar como característica. Yo quisiera compartirles 5 características rapidito. La primera de ellas, ¿sí?, respondiendo a la pregunta, ¿el discípulo nace cuando recibe a Cristo ya es un discípulo o se hace después? ¿Uno se hace discípulo o ya nace como discípulo? Las dos cosas. Las dos cosas. Se nace y se hace. Es decir, el discipulado desde ese punto de vista es algo que me ha sucedido, por eso lo sigo, y vivo un proceso que me estoy haciendo. Por eso dice, y predicar el Evangelio, ¿sí?, hasta el último de la tierra, ¿sí?, y hacer discípulos, hacer discípulos, hacer discípulos. Lo mismo lo dice Pablo a Timoteo cuando le dice: lo que has oído de mí, esto enseñale a hombres fieles y idóneos que sean capaces de enseñar a otros. Es decir, que el discipulado es un proceso, al punto tal que el maestro es el Señor y los demás somos todos discípulos con nuestros hermanos que nos necesitan y que necesitamos nosotros también de ellos. Nos discipulamos mutuamente, nos vamos discipulando. ¿Se entiende esto? Unos a otros. Así que, y en este sentido el apóstol Pablo, inclusive, siendo un gran discipulador con 13 cartas, de las 27, 13 son de su mano, inspirado por el Espíritu Santo, él va a decir: no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no terminé, porque es un proceso hasta el último día de nuestra vida. Siempre vamos a ser discípulos, siempre, siempre. Y ahora cuando veamos justamente las características se van a dar cuenta por qué. Siempre vamos a ser discípulos. Primero, que el discípulo significa pertenencia. ¿Sí? Discípulo de Él, le pertenezco, no puedo cortar eso, no lo puedo cortar. Segundo, que yo solo no puedo, lo necesito a Él. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo. Así que voy a ser discípulo siempre. Caminemos siempre tomado la mano de Jesús y su patrón. Así que bueno, lo primero es que el discípulo tiene estas cosas. La primera de ellas tiene la revelación redentora. El discípulo tiene la revelación del Redentor, del Salvador. Como decía Job, Job, allí en el Antiguo Testamento decía: yo sé que mi Redentor vive. No se puede ser discípulo si no me fue revelado de que Él murió por mí y que yo lo acepté, que yo soy un pecador perdonado y que soy salvo por gracia. Si no entiendo esto, no puedo ser discípulo. Puedo saber el cristianismo, puedo ser más que hasta la gente, puedo conocer hasta el idioma hebreo y griego y explicar cosas que los propios cristianos saben, pero no significa que yo sea un discípulo. Discípulo es el que nació de nuevo, como decíamos el día domingo, también volver a empezar, ¿sí? El que no nace del Espíritu. Entonces, el discípulo, aquel, y ahora se dan cuenta por qué, ¿sí? Porque hay que ser igual a Él, o buscar en ese proceso ser igual a Él. Entonces, lo primero que tiene es la revelación redentora. Y en este aspecto, yo quisiera compartirles San Juan, capítulo 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Hay un ejemplo allí de cómo es el discipulado, tal cual como funcionó para Jesús y cómo funciona para nosotros. Versículo 19 del primer capítulo de Juan. Va a hablar de Juan el Bautista y después va a hablar también, por supuesto, del apóstol Juan. Hay dos Juanes, acuérdense, dos Juanes, Bueno, también está acá Juan, ¿no? Así que hay dos Juanes, uno es Juan el Bautista y otro es Juan el apóstol. Bueno, este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaron: ¿quién eres? Si no dijo Jesús, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Tú Elías? No.
enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué bautizás si no sos el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, pero él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, inclinarme a sus pies. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y lo que podamos ver ahora, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está rodeado de gente que se venía a bautizar. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque es eterno, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por este vine yo bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, o sea, el día siguiente, otra vez estaba Juan y todos sus discípulos. Y mirando a Jesús, Juan, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. De vuelta predica Juan, he aquí el Cordero de Dios. Está predicando. Y lo señala a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos. Acá está una parte clave del discipulado. Y siguieron a Jesús. Esta es clave. Y siguieron a Jesús. Después que escucharon, le oyeron hablar el día anterior y este día de vuelta repite lo mismo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Guapa, yo tengo mucho pecado, este quita el pecado. Yo tengo problemas con las culpas, no sé qué hacer, este quita las culpas. Lo señaló un día y lo señala el otro día de vuelta. Ahora bien, miren cómo evoluciona la palabra, ¿no? Cómo va evolucionando el mundo dentro del corazón de uno. Dice, le oyeron hablar los discípulos, interpretándolo, diríamos, de nuevo, nuevamente, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, ir a Jesús, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido maestro, ¿dónde moras, dónde vivís? Le dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde estaba viviendo, dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 3 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, 4 de la tarde, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído, de los que habían oído a Juan, los que habían ido a ese culto donde Juan predicaba, ahí adoraba, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¡hemos hallado al Mesías! Esto era lo rico, ¿no? ¿Cuál es la máxima esperanza de Israel? ¿Cuál es la máxima esperanza? ¿Cuál? Mesías, siglos, miles de años esperaron. Hemos hallado, imagínense, van gritando más o menos de la otra cuadra, ¿no? Van corriendo. Hemos hallado al Mesías. Esto es loco, es muy fuerte. Hemos hallado al Mesías, que traducido en el griego es el Cristo. Y le trajo a Jesús, claro, Pedro tiene un nombre por si Pedro, ¿no? Y le trajo a Jesús. Y mirando a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Le sacó toda la ficha. Pero que ahora en más se ha llamado Cefas. ¿Qué quiere decir que? Pedro. Pedazo de piedra, Petra, en griego sería Petra. Jesús llamó, el siguiente día, otro día más, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús encontró a Felipe y le dice, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, ciudad de pescadores. Felipe halló a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael, el hijo de Nazaret, puede salir algo de pronto, como te convencieron. Le dijo Felipe, vení y comprobad, y ve. Cuando Jesús vino a Natanael y se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita que le gusta la palabra, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te fuera a buscar, te llamaron cuando estabas debajo del
dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, estás creyendo, cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así como el privilegio de la iglesia. Mira toda la iglesia. Esta es la bendición de pertenecer a la iglesia. Es decir, de ser discípulo. Y en este sentido, la revelación redentora vino a ellos, si por escuchar la palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la clave por la cual soy discípulo de Esta es la clave, ¿sí? Lo que el Señor hizo por mí. Y algo muy interesante es que esto también tiene en el discípulo, que el discípulo tiene una respuesta determinante. Cuando uno tiene realmente la revelación de que Cristo como Redentor, hay una respuesta que determinante, que es seguirlo al Señor. No hay. Si no, está yendo para que me cure la vista, el juanete, bueno, en el campo íbamos a la curadera, igual, etcétera, etcétera. Bueno, o hacía la peregrinación, el traslado. Si viste a Jesús como Redentor, tenés que tener una decisión determinada. Una decisión determinada. Por eso le pregunta a Jesús, le dice: ¿qué están buscando? Es decir, ¿cuál es la razón y la motivación? No los está excluyendo. Jesús escuchó a mucha gente que le pedía por su sanidad, etcétera, etcétera, muchas cosas, mucha gente. De hecho, una mujer, hasta extranjera, le pedía por favor, si los perritos chiquitos y se agarran hasta las migas, ¿se acuerdan? Pero sana a mi hija. Así que hay muchos motivos que no tenemos por qué juzgarlos, que la gente tiene para ir a Jesús y hace bien ir a Jesús. Ahora, cuando alguien tuvo la revelación redentora, si es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no solamente el que me sana, el que me ayuda, el que me da fuerzas o el que me da tal beneficio, entonces tengo que tener una decisión determinante. Y Jesús te lleva, cuando quiere que seas su discípulo, te lleva a que respondas esa pregunta: ¿qué buscas? A veces es un proceso, ¿no? A veces te lleva a escuchar a Juan el Bautista un día, el culto sábado, con las mujeres el otro día, y el otro cosa pasó un año, pasan 2 años, 3 años, pero hay un momento en el cual, con todo lo que sabes de la escuela bíblica, con todo lo que sabes de los jóvenes, con todo lo que viste de las mujeres, con todo lo que escuchaste los domingos, y cantando en el coro que le tenés que responder esta pregunta: ¿qué estás buscando? No sé si se come. Dios sabe porque cada uno tiene un día y un horario. Pero Dios pregunta y plantea esto: ¿qué estás buscando? Bueno, espero jubilarme, espero a ver si estamos un poquito mejor, ahora cuando los chicos crezcan. ¿Qué buscas? Porque la pregunta lo que apela es a la razón de ser cristiano y a la motivación de seguirlo. Es fundamental. Estamos hablando de discipulado, ¿no? De discipulado. No estamos hablando de las multitudes que igual pueden ser salvas. No estamos hablando de la salvación. No estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que está llamando a gente que ya está inscrita en el libro de la vida y la llama. Y le viene hablando el año pasado, desde que se bautizó, de años atrás en la iglesia, le viene hablando, lucha con sus debilidades, pero le está llamando. Lo está buscando. Y le seguís, pero siempre sigo ahí. Sigo ahí donde estoy. Si vas a ser discípulo, el Señor va a preguntarte qué estás buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Así que qué importante es esto. Lo tercero que quiero decirte es que un discípulo nace como por la sangre de Cristo, por la salvación, por la gracia, y se va haciendo, ¿sí? Porque tiene un protagonismo permanente. Sígueme no tiene un día de inicio y un día de final. Es un día que se extiende para siempre. Es impermanente. Sígueme. Es la oveja del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero ojo, qué lindo disfrutar de delicados pastos y agua de reposo, pero también cuando me toca el valle de sombra de muerte.
Y también cuando me están acusando, nadie me defiende. Cuando estoy solo o sola allí en los tribunales de la vida, de la familia, cuando te dejan solo, ¿sí? En la mesa de los que están injuriando, preparas un banquete delante de mí, me das paz. Me permite vivir lo que escuchaba hoy en la mañana, de que pacientemente aún en esos momentos esperaré al Señor. ¿Sí? Así que es importante entender de que el discípulo, si vos crees en esos discípulos, tiene la revelación redentora, tiene la respuesta determinante. ¿Y cuál es la respuesta determinante? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Porque tengo una canción preparada para vos, Señor. Y te la voy a cantar hoy, a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Sabes cuál es la canción? Yo quiero más y más de Cristo. Pero ya son las 4 de la tarde. Acordate que a las 6 es noche para Israel, que empezó, el día llegaba hasta las 6 de la tarde. La noche empezaba a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana. El día está dividido en 12 horas. Así. Nadie anda en la calle a las 6 de la tarde. Todo el mundo apagaba las lámparas, las pabilleras, listo, ya comíamos. Es decir, que a las 4 estaban guardando las cosas, las ovejas ya estaban en los corrales, ya habían metido las vacas, etcétera, etcétera. La guadaña, la pala, todos ya estaban guardados, las cosas no, ya de noche. Por eso cuando resucita el Señor y se le aparece el camino a Emaús, ¿se acuerdan? Le obligaron a quedarse porque ya se hacía tarde. Ahora van entendiendo que hay que entender la cultura hebrea para entender. ¿Sí? Entonces, la hora décima es las 4 de la tarde. La undécima es las 5 y la duodécima, la 12 es las 6. Así que son las 4 de la tarde y en la hora décima, entonces, allí, le dieron esta respuesta a Jesús. ¿Dónde moras? ¿Dónde estás? ¿Dónde se puede escuchar más de vos? ¿Dónde moras? Quiero saber la intimidad, quiero tener ese altar a la mañana, quiero tener dónde moras, dónde se sirve, dónde puedo juntarme con el pueblo de Dios, dónde puedo servirte, dónde moras, cómo es lo tuyo, qué se curte con vos, Señor. Entonces es un enamoramiento, ¿dónde moras? Quiero vivir contigo, ¿sí? Tenemos tantas canciones tan preciosas, tan lindas, que, bueno, los de ustedes, los de adoración, lo saben mejor que yo. ¿Sí? De estar en su presencia y poder abrazar. Entonces, porque es un enamoramiento, quiero estar con él. ¿Sí? Quiero estar con él. Entonces, ¿dónde moras? Tiene que ver con esa canción. ¿Dónde moras? ¿Qué buscan? ¿Por qué venir a la iglesia? ¿Dónde moras? ¿En qué canción puedo sentir más de vos? ¿En qué palabra del pastor o de quien va a dar testimonio puedo sentir más de vos? ¿En qué devocional puedo sentir más de vos? ¿En qué, cuando veo a mi hermano, cuándo puedo sentir más de vos? ¿Cuándo puedo sentir más de vos? Así que importante, ¿dónde moras? Característica del discípulo, quiere estar con el Señor. Por eso dice que los eligió, después para confirmar el discipulado, los eligió para que estuvieran con él. Anotalo en tu conciencia y en tu corazón. Él te eligió, si sos discípulo o discípula. También está femenino la palabra. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar discípula, Tabita y todo eso. Va a hablar de discípulas también. Así que te eligió porque Él quiere que estés con Él. Grábatelo. Digo yo, ¿viste? Por si alguna vez te encontrás en el conflicto familiar, y justo me caen visitas en casa. Él te eligió para que estés con Él. Por supuesto que Dios sabe de nuestras relaciones, vínculos y obligaciones y trabajos, y todo tiene su tiempo, dice, ¿no? En este capítulo 3, ¿se acuerdan? Si alguna vez tienen la valentía espiritual, por favor contá testimonio. Si alguna vez me vas a decir acá en la iglesia para animarme a mí y animar a otros, me cayeron visitas y le dije que yo quería estar con Jesús esa hora. Así que esperame acá, si querés acompañarme a la iglesia, no espero acá. O venía a tal hora, no puedo ir a la iglesia, bueno, todo venía a tal hora, porque yo a esa hora estoy con Jesús. Si alguno de ustedes llega a vivir esa experiencia, a mí me haría buenísimo, porque sería una jugada de Messi a gran escala.
Diría, qué enamorada que sos, qué enamorado, diría, qué loco. ¿Se lo dijiste así a tu pariente? Sí, se lo dije. Y cuando empezamos a hablar, se agarraron un montón de testimonios, porque estoy enamorada de él. ¿Cómo cerramos a veces nosotros mismos la puerta, no? A las oportunidades. Así que, por eso yo le decía a Alejandro, digo, tenés que venir mañana a la iglesia. ¿Se hacía Alejandro? Mañana te arranca. ¿Qué empezar de nuevo? Mañana. Porque no hay otro. Amén. No hay posibilidad de que se restaure ese pueblo. No hay otro. Y así todos, empezando por mí, todos. No nos vamos a restaurar. ¿Sí? Si le da lugar a el espíritu de depresión, etc. Así que bueno, ¿dónde moras? Es nuestra respuesta determinante. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde te puedo sentir? ¿En qué te puedo sentir? ¿Dónde moras? Y no es que el discípulo tiene protagonismo. En el sígueme es un proceso permanente que ahora les voy a dar para que Luis lo pase en la pantalla, el famoso vengan y ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde encontrar? ¿Cuándo nos sentimos de Jesucristo? Bueno, vengan y vean. Después los discípulos van a decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. En este sentido, Julia, por favor, con el esto, entonces es una experiencia de observación. La manera que aprendía el discípulo era observando al maestro, inclusive en silencio a veces. De la manera griega, la manera judía, frente al rabino, se ponían ahí sentaditos en el suelo, un semicírculo, y el maestro hablaba. Y el maestro hacía, por ahí daba un ejemplo, agarraba algo práctico y daba su principio científico, ¿no? Su principio científico. De hecho, Jesús lo hizo. Agarró el pan. Delante de ellos. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué hizo? Decir conmigo el rabino, el maestro, hagan esto. ¿Quiénes estaban sentados en la mesa? Discípulo. Hagan esto. Los antiguos maestros solían hacer así. Hagan esto. El arte te dice, hagan esto. Háganlo en. No es para hacer una fiesta, no es para poner una música y se les gusta pasar acá. Pero no es hacer una no. Hagan esto en memoria de mí. Ojo, no me vengas con que tiene grumos o está mal la pasada. A mí no me importa como panadero lo que utilizas. Bueno, y por ustedes el partido, cada vez que lo hacen, están predicando la muerte del Señor, anuncian, háganlo siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que Pablo, que se le apareció de una manera especial, a Pablo se le apareció de una manera especial, le dice, porque yo les he enseñado lo que yo primeramente recibí, porque yo recibí del Señor, mi maestro, lo que también les he enseñado. Manda el texto con la firma, hasta que Efeso manda la firma, no firmó, llévala para allá, voy a quitar, lleva la carta para los pueblos. Vienen los ríos, se pelea, tiene envidia, que es el pastor, el otro de Seba, el otro de Pablo, el se cree más que el otro. Mandar ese, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. La noche del Señor fue entregado, ¿se acuerdan? Con el pan, se repite el ejemplo. Así que qué importante es entender que el discipulado es observación. El antiguo sistema judío, en el suelo, sentaditos todo el orden, todo en la comida ahí en el suelo, y si no los caminos, los caminantes los seguían. ¿Ven las aves de campo? Ellos no tienen ni jubilación, ni hacen aportes, etc. No hay bancos, pero no le falta la comida. Agarran las cositas y dicen, miren, nadie se vistió
como ni aún Salomón se dio por la pelea de Cristo. Y claro, como mirás a boca de él, es una flauta. Es impresionante. Si Dios hace esto de esta manera, ¿cómo lo va a hacer en vos que pensás, que tenés hijos, que soñás? ¿Cómo si lo hace de una flor que va a durar esa temporada? ¿Cómo no lo va a hacer con vos? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ¿por qué le mezquinas hacer una boleta de tiempo con la semilla? ¿Por qué? No puede ser que funcione así. Si funciona la planta, ¿cómo va a funcionar la planta? ¿Cómo no va a funcionar? Decía que no tenga vocación de miseria. No tenga vocación de miseria. Falta no de acá, falta de acá. No le creo, lo escucho, pero no lo creo. Decí conmigo porque no existe. Porque lo primero que se quiebra es que cuando vos hay que enfrentar, te tengas todo. Eso no se discute. Ni se discute. Usted está todavía, la avaricia, la mezquindad, y todo el tenemos que más llevó adentro. Yo también lo tengo, todos. Pero lo tengo claro. Que lo rindo a vos. Todo tuyo. Y encima hasta la tía otros chicos, pero vamos y no nos llevamos nada. Los hijos ricos resuelven qué hacen. Si queman los trapos, lo que hacen. O se agarra la gran podrida, ¿no? En la familia. Le quejamos un problema, pues. Le hace juicio, después se habla, piensa que está por la mejor parte. ¿O no? Le dejamos dar un problema, digamos. Nosotros tenemos que empezar sin nada. Y ellos tienen todo para tener un problema. No digo que no preocuparnos por el futuro de eso. A veces no estamos. Así que, decir conmigo, hay que observar. Ser discípulo, mira, observa. Así que esto es lo primero. Si voy a ser protagonista, tengo que ver al Señor, tengo que ver la palabra. Esto es observación. Segundo lugar, imitación. No solamente observación, el discipulado es observación e imitación. ¿Sí? Pablo lo va a decir, háganlo así. El Señor Jesucristo lo dijo. Así que esta es la manera de hacerlo, es decir, imitación, ser como Cristo, ser como Cristo. Y entonces, tratar de ser como el Señor. Tercero, dentro del protagonismo nuclear, obediencia, observación, imitación y obediencia. Así que acá tenemos una parte fundamental, la obediencia. Dios bendice la obediencia, por hacer Dios bendice la obediencia. Y dentro del protagonismo, la semejanza. La semejanza. Ser como Cristo. ¿Sí? Y vamos a encontrar, por ejemplo, en Lucas 6:40, justamente, podemos anotar Lucas 6:40, Filipenses 4:9. Filipenses 3:12. Si alguno quiere leer algunos pasajes, lo podemos leer. Filipenses 3:12 nos habla de buscar, ¿sí? Si alguien lo tiene allí. Filipenses 4:9, cualquiera de los versículos que quieran leerlos. Acá dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Semejante. Va a semejanza. Nosotros no somos superiores a Jesús, pero tenemos que estar buscando justamente ese perfeccionamiento. Así que en el libro de los Hechos dice que a los discípulos, cuando los llevaron presos, los amenazaron, dicen que les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían, porque lo vieron semejantes. Dicen, les reconoces igual al que lo habían crucificado. Estos son iguales. Es decir, eran semejantes al Señor. Así que tenemos que buscar eso, ¿sí? Como un proceso nosotros. Acuérdense que esto siempre es un proceso, porque el diablo también puede culpar. ¿Dónde sale? ¿Qué es lo que sale? Rendirnos a Cristo, pedir perdón y salir de nuevo, y empezar de nuevo, como hace la palabra del domingo, ¿sí? Volver a empezar, de nuevo, volver a empezar. Así que, qué importante es esto. Tenemos un pasaje más. Bueno, lo que aprendiste y recibiste de mí, y oíste, escribiste de mí, esto hacer, y el Dios de paz estará en ustedes. Ahí tenemos también. Así que, y Filipenses 4:9, si lo tenemos allí también, Julia. Ahí está. No es que no haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, así Pablo, sino que prosigo por recibir así aquello para lo cual
Así que encontramos de que el discípulo es un protagonismo permanente que tiene el sígueme, ¿sí? Y que debe tener una búsqueda progresiva. Tratar de ser mejor, es decir, que es progresivo. Tengo que tratar de superar esto, debo tratar de superar, ¿sí? Nuestras debilidades nos van a estar señalando lo que nos falta. Nuestras debilidades nos van a señalar lo que nos falta. Así que no te rindas y rendirle al Señor todo. Bueno, el discípulo también tiene, en cuarto lugar, una experiencia contagiosa. En el versículo 40 y 41 de San Juan, que hemos leído, ahí en el capítulo de San Juan, versículo 40 al 41, nos va a hablar justamente de Andrés. Andrés dice que encontró primero, me gusta esta palabra, encontró primero a su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Es una ficción para él. Nosotros ahora no tenemos más o menos nada a decir que no sabe. Pero allá era terrible eso. Entonces dice: yo primero, yo sí lo tengo que encontrar a alguien, y a quién primero, a mi hermano Pedro, Así que vamos a buscar a Pedro con todo el sentido que podía tener como familia, pero también como oportunidad de poder tener a alguien para decírselo. Así que Pedro fue corriendo justamente. Lo mismo va a pasar con Felipe y Natanael. Lo mismo. Felipe también va a buscar a Natanael. Después está confirmado como un don en Felipe, ¿no? Porque después también va a traer al chico de los panes, ¿se acuerdan? De los panes y de los peces, Felipe, y es el que trata de traer también unos griegos a Jesús, unos griegos bien preguntando, y el que parece que tenía vocación de mujer, consejero, no sé, Felipe tenía unos dones para eso, pero la vez que aparece es trayendo a Cristo, Y después, por supuesto, no nos extrañen de que el Espíritu Santo le hable, lo use en Samaria para evangelizar, el evangelista, el don está, es evidente el don, y después en plena campaña Samaria se entregaba al Señor. El Espíritu Santo dice: andate al desierto, allá al sur de Judea, allá al desierto. ¿Cómo al desierto? En el desierto no hay nada. Vos andá al desierto. Y allí se quedó Felipe hasta que vio que venía un carro con toda la pompa, venía un funcionario de África, venía y le presentó al Señor y hasta lo bautizó. ¿Se acuerdan? Cuando lo hizo con ese funcionario, con el etíope. Así que Felipe también. De entrada, Felipe entendió que el discipulado, ¿sí? ese impacto del Mesías, de la redención, ese impacto tremendo, tenía que compartirlo, tenía que decirlo, no podía callárselo, y pensó en un ser querido como su propio hermano. Así que el discipulado tiene una experiencia contagiosa, ¿no? El discipulado, el punto 4, que si sos discípulo tenés que tener una experiencia contagiosa. Es decir, tener que hallar a aquello que querés, que los amás, hallar a aquello que tenés más cerca, pero tenés que compartir al Señor, buscar el tiempo y fuera del tiempo, buscarlos, insistirles. Así que es una experiencia que contagia, que uno quiere, con todo lo que significa un contagio. Venimos de la experiencia universal que tuvo todo el mundo gravísima del COVID, ¿se acuerdan? Y porque se contagiaba. Pues no estábamos con el trapito en la cara, porque se contagiaba, no sabía dónde, si en la familia, si en la calle, dónde, pero se contagiaba. Bueno, si así fuera el Evangelio, si así fuera el discipulado nuestro, ¿cómo se multiplicaría, no? ¿Cómo se multiplicaría? Encontrar oportunidades para que sea una experiencia contagiosa. Bueno, por último, también el discipulado tiene conciencia de un hombre nuevo. En quinto lugar, conciencia de un hombre nuevo. El Señor le cambia a Pedro el nombre. El nombre de él era Simón, dice, pero será llamado, y lo aclara el Espíritu Santo, le pone, tendrás el apodo de Cefas o Pedro. Se lo pone el Señor, ese nombre. Y ese nombre tuvo que ver justamente también con su ministerio. Siempre el nombre que el Señor te coloca significa ni más ni menos que la misión que tenés. Dios te coloca un nombre, primero como hijo de Dios, segundo como discípulo del Señor, y en ese sentido te constituye, acordate, Dios nos constituye en un ministerio en que se confirma por el don que tenés. Ese es tu nombre, ese es un evangelista.
Ese es maestro de la escuela bíblica. Ese está en el ministerio de adoración. Capaz que no sabes el nombre, le conoces el nombre nuevo. Me encantó la hermana que dirigió la alabanza, el hermano que dirigió la alabanza. Me encantó el hermano que daba la consejería. No le conozco el nombre. ¿Cómo se llama? No sé, es el que está a cargo de los consejeros. Decí conmigo, el nombre nuevo. Es el nombre nuevo. Tenés que tener el nombre nuevo. El nombre nuevo te constituye. Te constituye. Primero como hijo de Dios, segundo como discípulo, tercero específicamente lo que tenés que hacer. Tenés que buscar tu nombre, tu función. Así como en la escuela, cuando vas a la escuela no conoces el nombre del portero, pero ese es el portero. Cuando vas ahí, fíjate preguntar al portero. No sé si se llama González, si se llama Martínez, no sé yo cómo se llama, es el portero. Preguntá por la secretaria, no decís, preguntá por la señorita Sarita tanto. No, preguntá por eso. Es más, el nombre puede ser vulgar si vos le decís eso. Preguntá por María. No le decís, preguntá por la secretaria. No le decís, preguntá por Martita, o por Marta, o preguntá por Alfonsina. No, preguntá por la directora. Su nombre es directora. No digas preguntá por Carlitos. No decís por el carpintero si tiene que hacer una mesa. Preguntá por el carpintero. No digas preguntá por Eduardo, si llamarlo hermoso. Porque hermoso no te sirve. ¿Vas entendiendo? Decirle a tu hermano, tu oficio te da el nombre. Exactamente. Entonces, qué importante es que el discípulo tiene un nombre nuevo, que se le da la función. Tú serás llamado Cefas. Pedro, vos serás una piedra firme, lo cual no significa que no tendrás errores y que no tendrás que aprender. Sí, lo mismo pasa con Natanael y así con cada uno. Y ustedes son hijos del trueno, Jacobo y Juan, hermanos, violentos. ¿Por qué? Porque justamente cada vez que digan Boanerges o hijos del trueno, que significaba eso, entonces ¿cómo Dios lo cambió? Y ahora dice que algunos hermanos unos a otros. ¿Qué dulce que Juan? No, es hijo del trueno. Y por las dudas, recordad que antes de escribir el Evangelio de Juan y antes de escribir la primera carta de Juan, la segunda carta universal de Juan y la tercera carta universal de Juan, preciosas, y el Apocalipsis de Juan, le dijeron a Jesús en una ocasión, Señor, ¿no querés que pidamos al cielo que envíe fuego sobre estos que no quieren creer? ¿Se acuerdan? Hijos del trueno, tranquilos, sabés que tenemos todo poder, pero no venimos para destruirnos. Cada vez que pienses en el apóstol Juan, decís conmigo, es alguien que fue transformado, ¿sí? Decirle, pero era de pocas pulgas. Era de pocas pulgas, Juan. Y el hermano. Eran bravos, eran de los bravos, pescadores. Dejaron a su padre Zebedeo porque fueron llamados a ser discípulos. El Señor te lo